Primera de Samuel, capítulo 9. Amén. Amén. Invito a las personitas que están atrás, que no han podido sentarse, que puedan ubicarse. Amén. Bueno, vamos a orar para empezar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé el entendimiento, la sabiduría. Nuevamente, gracias a todos por venir. Dios se los agradece más. El anhelo del Señor es tener comunión con cada uno de ustedes, es darse a conocer. Ese es el anhelo del Señor. Más que de pronto lo que nosotros queramos conocerlo a Él te quiere conocer a ti. Él te conoce, pero Él quiere darse a conocer a ti, revelarse a ti. Y esta es una oportunidad para que tú lo puedas ver, para que ustedes puedan conocerlo, escucharlo. Y eso transforma, cambia vidas. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por esta hora. Gracias porque hemos podido alabarte, porque hemos podido danzar. Gracias por darnos hoy la salud, la vida, las fuerzas, Señor, para estar aquí. Señor, aunque no te vemos, creemos que estás aquí. Aunque no te vemos físicamente, creemos que eres tú quien hablará a nuestros corazones. Señor, te pido que no sea mi pensamiento, que no sea lo que yo creo o lo que yo pienso, sino que sea tu palabra, Señor, que sea tu mensaje para tu pueblo, el mensaje que tú tienes para ellos, Dios. Oro para que sea esa palabra de ciencia, de sabiduría, Señor, que transforma, que da vida, que quita vendas, que quita engaños, que libra, que liberta, que sana, que levanta, que restaura, Señor. Dios, eso solo lo hace tu palabra. Nosotros solo podemos ser un canal, Señor, y tú eres el que transforma. Espíritu Santo, pedimos que seas tú también tocando cada mente y cada corazón, para que podamos recibir con fe esta verdad, para que esta palabra no venga a ser como piedra en la cual tropezamos, sino que venga a ser esa piedra sobre la cual edificamos nuestras vidas, esa roca fuerte sobre la cual edificamos nuestros corazones, que cuando venga la sequía, cuando venga el calor, cuando vengan las dificultades, nada pueda tumbar esta casa. Pedimos que cada uno de nosotros podamos ser ese altar donde tú, Señor, gobiernas, donde tú, Señor, te revelas. Te lo pido. Oro por cada persona que viene aquí con alguna necesidad específica, Señor. Tú conoces, Señor, toda dolencia. Tú conoces, Señor, toda dolencia del cuerpo, pero también del corazón, Señor. Seas tú, por favor, obrando, sanando, libertando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bien, estamos en Primera de Samuel, capítulo 9. Vamos a, este mensaje lo he titulado, lo importante es cómo terminas. ¿Cómo se llama? Lo importante es cómo terminas. Y vamos a hablar acerca de la historia de un rey, el primer rey de Israel. Recuerden que la nación de Israel no tenía rey. Esto es historia, ¿sí? No vamos a hablar, esto no es una parábola, no es un cuento, no es una metáfora, es una historia del pueblo de Israel. Y Israel no tenía rey, entonces el pueblo de Israel pide un rey como las demás naciones. Y Dios les da un rey. El primer rey del pueblo de Israel, ¿cuál es? El rey Saúl, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito del deseo de Dios? El deseo de Dios era que él mismo reinara y gobernara. Dios mismo fuera un reino teocrático, ¿sí? De Dios. Pero pues el pueblo pide una persona que venga y gobierne. Había un profeta que se llamaba el profeta Samuel y era el que daba el mensaje, así como el intermediario o el canal
por medio del cual Dios hablaba al pueblo, daba instrucciones, exhortaba, en fin, ¿cierto? El pueblo pide un rey y Dios dice, bueno, pues eso es lo que ustedes quieren, eso es lo que yo les doy. No era la voluntad, Dios no lo deseaba así, pero así ha sido hasta el día de hoy. Y Saúl es elegido rey, capítulo 9, vamos a leer versículo 1 y 2. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Apía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier pueblo. Además, el rey era como muy apuesto. Versículos 15 y 17. Dice la palabra de Dios. Bueno, antes de contarles, en ese momento está este hombre Saúl y él se le pierden al papá 3 asnas, 3 burritos. Y le pide que vaya y Saúl va con su criado a buscar los burritos y en eso se demoran 3 días. En ese viaje Saúl conoce a Samuel, el profeta Samuel, pero Saúl era apenas un joven como los que hoy tocaban acá, ¿cierto? Era apenas un joven que no sabía nada de reinar ni de nada de eso, pero se encuentra con Samuel y Samuel le dice, tú vas a ser el rey. Miren lo que dice ahora sí, versículo 15 al 17. Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará mi pueblo. Tremendo, ¿cierto? Y Saúl ni por enterado. Sigue diciendo, versículo 18 al 21. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. En esa época llamaban vidente a los profetas. Versículo 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón, le dice. Y en el 20 dice, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. ¿Para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu pueblo? Esto es algo tremendo, ¿sí? ¿Qué le dice Samuel? Tranquilo, mire, yo le voy a mostrar qué es lo que Samuel estaba emocionado porque Dios le había dicho que él iba a ser el rey. Y le dice, no se preocupe por las asnas porque ya las encontraron, pero yo te voy a decir algo, que Dios a ti te ha escogido y que todo lo que cualquier persona de Israel pueda desear te lo va a dar a ti. Eso es algo maravilloso, ¿cierto? Todo lo que el pueblo pueda desear te lo va a dar a ti. Y realmente la palabra de Dios dice que nosotros fuimos escogidos. Dice que somos pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿cierto? Pero también dice que somos reyes y sacerdotes. O sea, es tremendo saber que nosotros no solamente ahora, cuando recibimos al Señor Jesucristo, somos hijos de Dios, sino que Él, cuando éramos enemigos de Dios, no nos dice solamente que seamos sus hijos, sino que seamos sus reyes, que gobernemos con Él, ¿cierto? Y lo más glorioso de esto es que ese reino de Él nos pertenece a nosotros. ¿Quiénes éramos nosotros? ¿Quiénes? O sea, merecedores solamente de su juicio, ¿cierto? Pero hay una canción que dice, soy digno de que tú juzgues mi historia, Señor, porque tú sí eres digno, tú sí eres santo, tú sí eres perfecto y tienes cómo cobrarme todas las que te debo, Señor. Pero Él en su misericordia te llama, te escoge y te dice, ahora eres rey,
y sacerdote. Y Saúl como que, ay, ¿cómo así? ¿Cierto? Mire lo que pasa con Saúl. Capítulo 9, versículo 21, ¿cierto? Espérenme que ya estoy como perdida yo acá. ¿Sí? 9. Listo, 21. Gracias. Dice, Saúl respondió y dijo, mire lo que dice Saúl. ¿No soy yo hijo de Benjamín, de las más pequeñas de las tribus de Israel? ¿Y mi familia no es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? ¿Cómo se sentía Saúl? Pues yo soy insignificante. ¿Quién soy yo? ¿Cierto? Saúl dice, si yo pertenezco a la tribu más pequeña de las tribus de Israel. Y adicionalmente, mi familia es más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Quiénes somos nosotros? Inmerecedores, ¿cierto? Inmerecedores de tanto privilegio, de tanto honor, que el Señor nos honre, ¿cierto? Que el Señor nos honre a nosotros cuando nosotros somos los que debemos honrarle a Él. Pero ¿saben? Así es el amor del Señor. Así es. Y nos enseña a nosotros a hacer lo mismo. Por eso el Señor Jesucristo dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Él, siendo Dios, nos honra poniéndonos en lugar de privilegio. Hay un versículo que nos aprendimos con el grupo de alabanza que dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores. Pues el Señor, obviamente, nosotros nada de superiores tenemos, pero nos pone en alta estima. Nos pone en alta estima. O sea, usted viene aquí conmigo. Qué bonito. Ahora, la palabra de Dios en Apocalipsis 3:21, si puede buscarlo, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Tremendo, ¿no? Eso no es ponernos en alta estima. Nosotros que hemos hecho cosas que solo Dios sabe, de las cuales nos hemos avergonzado, o quienes aquí son perfectos, santos, y no, solo yo, ¿cierto? Todos, ¿sí? Pero Él nos pone en alta estima. Tal vez ante el mundo podamos aparentar que somos muy buenos, muy piadosos, muy bonitos, muy buena gente, muy chévere, pero el Señor sí sabe lo que hay en nuestros corazones. Él sabe que podemos sonreír. Ay, esta hermanita me queda más mal. El Señor sabe. Sí, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. Y aún conociéndonos así, nos pone en alta estima. Y dice, pero mire lo que dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Y mire lo que pasó con Saúl. Vamos a seguir mirando 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. Dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derrama sobre su cabeza y lo besó y le dijo, ¿no te ha ungido Jehová por príncipe sobre su pueblo Israel? ¿Qué hace Samuel? Unge al rey. En esa época, eso hacían cuando escogían un rey. No era un gobierno democrático tampoco, seguía siendo teocrático porque era el Señor quien decidía quién gobernaba. Y el profeta iba y ungía a el rey. ¿Ustedes saben qué significa Cristo? La palabra Cristo. El ungido. ¿Qué significa? Que ese Cristo reinará. Él es el rey. Por eso dice la palabra de Dios, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El Rey de Reyes, el ungido. Dios mismo derrama el aceite sobre Jesús para que Él gobierne por todas las generaciones. Amén. Y en este caso, Samuel unge a Saúl. Dice en el versículo 1 Samuel 10, capítulo 6, dice, entonces el Espíritu de Jehová, está hablando Samuel con Saúl, ¿cierto? Y le dice, ve para tu lugar y vas a encontrarte con algunas personas
en el camino y le dice en el versículo 6, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. ¿Saben qué hace el Señor con nosotros? El Señor no solamente nos pone a reinar, sino que pone sobre nosotros su Espíritu. Es decir, nosotros no sabemos cómo hacer las cosas, no sabemos, Señor, cómo serle agradables a Él, no sabemos cómo debemos servir bien, cómo reinaremos un día cuando estemos en su presencia, pero ¿saben? Por medio del Espíritu Él nos hace competentes. ¿Sí? Usted puede decir, pero es que yo no sé, Señor, tú me escogiste para servirte, para hacer esto, para hacer aquello, pero yo no sé nada, yo escasamente estudié el primero de bachillerato, o escasamente hice mi primaria, no sé, o escasamente sé hablar, o no sé hacer esto o aquello. Pero el Señor no, acuérdate que el Señor no te llama para capacitarte. ¿Cierto? Él no te capacita para llamarte o te prepara para llamarte, sino lo contrario, primero te llama y luego te capacita. Y por medio del Espíritu Santo nos hace competentes. Y mire lo que dice la palabra, entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros con poder? Amén. Con poder, creámoslo, iglesia. Y vendrá sobre ti y profetizarás con ellos. Y dice la palabra, y serás cambiado, serás mudado a otro hombre. ¿Qué significa? Serás una persona nueva. Es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios. Yo te doy lo que tú necesitas para hacer aquello que yo te llamo a hacer, porque como el Señor nos va a llamar a hacer algo y no nos va a dar lo que necesitamos para hacerlo. Él te da todo lo que tú necesitas por medio de su Espíritu. Entonces, Saúl ve el poder de Dios, empieza a ver cómo por medio de él son desbaratados ejércitos, empieza a ver la honra del pueblo. Él tenía miedo porque de hecho cuando lo van a ungir, ¿saben qué pasa? Él se esconde por allá atrás en una casa y llega Samuel y dice la palabra que él se esconde por allá y Samuel dice, ¿dónde está? Y pues Samuel dice, no, que Saúl dice, qué oso, me van a poner a mí como rey, yo quién soy, yo no sé, y todo el mundo a la expectativa, y cuando dicen, es que Saúl va a ser el rey de esta nación, él está por allá escondido, y entonces Samuel le tiene que decir, no, tráiganlo, porque él va a ser, él estaba miedoso y preocupado, ¿cómo así? ¿Cierto? Pero miren, ese mismo Saúl es transformado en un hombre que desbarata ejércitos, que hace proezas, miremoslo. Pero antes de que lo miremos, quiero que miramos 2 de Corintios capítulo 3, versículo del 5 al 11. 1 de Corintios 3, del 5 al 11. ¿Qué dice? ¿Alguien me ayuda a leerlo en voz alta, por favor? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno... Ay, perdón, Dianita. ¿Ya te dije primera? Era segunda. Perdóname. Léelo otra vez, Dianita. 2 de Corintios 3, creo que son los 5 y 6. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Amén. Entonces es el Espíritu Santo el que nos hace como competentes. Y mire lo que pasó con Samuel, ahora sí en 1 de Samuel 10. Por favor, no pierda 1 de Samuel cuando yo lo mande a otra cita. 1 de Samuel 10, versículo 9 al 10. Dice la palabra de Dios. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, es decir, cumplió Dios su palabra. ¿Será Dios mentiroso? ¿Será como nosotros que promete y no cumple? No, su sí es sí y su no es no. Aconteció luego que al volver a él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, le cambió Dios su corazón. Mis hermanos, ustedes, algunos pensarán,
Algunos pensarán y decir, para yo buscar de Dios, tengo que ser como esos santurrones que van a la iglesia, ¿sí? Pero sabe, nosotros buscamos de Dios porque en nosotros hay tanta debilidad y vileza que sabemos que lo necesitamos, ¿cierto? Y cuando entramos en Él, es que Él es el que muda nuestros corazones. Él es el que cambia nuestros corazones. Solo cuando nosotros reconocemos y entendemos que no somos perfectos y que lo necesitamos y venimos y Él nos cambia el corazón. Él empieza a poner sus deseos, su sentir. Empezamos a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Eso es cambiar el corazón. Y Samuel le muda el corazón. Y dice el versículo 10, en el 9, bueno, repitamos el 9, dice, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas esas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Profetizaba, declaraba la palabra, alababa junto con los profetas, ¿cierto? ¿Qué pasó con Samuel? Samuel vio la gloria de Dios en todo esto, estaba anudado de todo lo que estaba ocurriendo. Pero sigamos leyendo, versículo 11 y 13. Dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían, sí, 1 Samuel 10, 11, dice, y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas, hasta el pueblo estaba diciendo, ¿qué le pasó? Sí, versículo 12, y alguno de allí respondió diciendo, ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio, también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó a aquel lugar. Pero ahí no termina todo. Mire lo que sigue Saúl haciendo en el versículo, es que creo que no lo apunté, pero ya lo busco. Ya, bien. En 1 Samuel, capítulo 11, versículo 13. Sí, vamos a leer desde el versículo 11, perdón, capítulo 11. 1 Samuel, capítulo 11, entonces es que son varios capítulos y si los leemos todo, aquí nos quedamos. Capítulo 11 dice, aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos. De tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. El pueblo entonces dijo a Samuel, ¿quiénes son los que decían, ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado la salvación en Israel. Ahí empieza a verse su autoridad, ¿cierto? El cambio, lo que Dios hizo en su vida. No solamente ahí Saúl desbarata un ejército, acaba, lleva una victoria a su pueblo, sino que es un Saúl misericordioso. Habían personas que estaban en contra de que él reinara, pero ¿quién es ese chino para que venga a decirnos a nosotros qué debemos nosotros hacer? Habían personas que no estaban de acuerdo y entonces los que estaban con Saúl, ahora sí, rey, dinos, ¿qué hacemos con esos? Los matamos porque son rebeldes, ¿cierto? Y Saúl, ¿qué dice? Sí, no morirá hoy ninguno. Sí, es un rey también con autoridad, de ejemplo, de misericordia. ¿Y saben qué más hace Saúl? No se lleva glorias ajenas, no se engrandece por la victoria, sino que dice, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. ¿A quién le da Saúl la gloria? A Dios. Tremendo. Dice, ¿a quién le das la gloria? A Dios, a Dios. Él dice, no fui yo, fue el Señor. Fue el Señor quien lo hizo. Mis hermanos, Dios nos da, ¿cuántas victorias nos ha dado el Señor? Muchas. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Pero las hacemos en su nombre. En su nombre. Ayer el hermano Nelson predicaba y esa palabra llegó a mi corazón en el ayuno. Y él hablaba de que nosotros éramos embajadores, ¿cierto? Representantes
del Rey de Reyes, ¿cierto? Como cuando un ministro o un embajador en Venezuela representa a Colombia, nosotros aquí en esta tierra representamos nuestro Rey que está en los cielos, ¿cierto? En su nombre, en el nombre de Jesús. Por eso es que decimos, en el nombre de Jesús, somos más que victoriosos, somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores. Entonces, ¿qué reconoció Saúl? Que la victoria se la dio el Señor, que él estaba obrando, actuando, peleando con el poder del Señor, con la autoridad que le dio Jesús, con el poder que le dio Jesús. Y hemos nosotros de reconocer que todo lo que somos y todo lo que tenemos, Él nos lo sabe. Por eso es que el corazón de Saúl era humilde en ese momento y reconocía de dónde Dios lo había sacado. No se nos olvide jamás de dónde el Señor nos ha sacado. Entonces, sigue diciendo en Primera de Samuel, bueno, hay algo que yo quiero que miremos, y es que nosotros, usted analice y piense las cosas que el Señor ha hecho por su vida. Yo sé que también han habido momentos malos, que no lo ha hecho Dios, por supuesto, pero piense en las cosas que Dios ha hecho en su vida y diga: Señor, gracias porque he visto tu gloria, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos llorado de ver a Dios obrando? ¿Cuántas veces nos hemos postrado y hemos dicho: Señor, gracias por lo que hiciste en estas personas? Gracias por usarme, gracias por sanarme, Señor, gracias por tener misericordia de mí, gracias. ¿Cuántas victorias tú me has dado, Señor? ¿Cuántas? ¿Cierto? Hemos vencido tantas tentaciones, hemos sido honrados por Dios, hemos ganado batallas. Pero, mis hermanos, para muchos, al igual que Saúl, su reino no fue duradero. Todo eso que Saúl vivió, todas esas glorias, terminaron. No fue para siempre, su corazón cambió. Porque cuando Saúl lo tuvo todo, empezó a verse a sí mismo, empezó a enamorarse de su poder, empezó a enamorarse de lo que Dios le había dado, de la autoridad, que el pueblo lo seguía, que lo que él decía, ellos lo hacían. Y su corazón empezó a endurecerse. Empezó a ver en él, en su corazón, arrogancia. Se me olvidó la palabra. Orgullo, ¿cierto? Soberbia, ¿cierto? En su corazón. Y empieza el reino de Saúl a declinar. Primera de Samuel, capítulo 13. Ay, Señor, no voy a aprender los versículos. Entonces, en Primera de Samuel 13, ¿qué pasa? Saúl es rey de Israel y Saúl empieza a atacar a los filisteos. Los filisteos, un enemigo, el mismo enemigo, un enemigo eterno de Israel. Sabían que hoy, que Gaza, el pueblo de Gaza, es del pueblo filistea, que está hoy en Gaza, es filistea. Se llamaba Filistea en esa época. Pero bueno, vamos a hablar de Israel y de esto. Pero es el enemigo eterno. Entonces, ¿qué pasó? Saúl peleaba, enfrentaba al pueblo de los filisteos, pero los filisteos reunieron un ejército poderoso, dice que de 3,000 carros de guerra y 6,000 hombres, y el ejército de Saúl empieza a verse presionado. Saúl empieza a preocuparse, y dice la palabra que el pueblo de Saúl, que el ejército empezaba a temblar. Ahí está en el versículo... Ay, gracias, Dianita, no lo escribí. Dice, en el versículo 7, dice: y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Estaban muy asustados. ¿Y saben qué pasa? El pueblo empieza a desertar. Samuel, el profeta, le había dado unas instrucciones a Saúl y le había dicho, seguramente había enviado a alguien y le había dicho a Saúl: no hagas nada, quédate quieto, espérame, en 7 días estaré allá, ofrecemos sacrificio al Señor y consultamos qué es lo que Dios quiere. No te preocupes, ¿sí? Pidamos la dirección del Señor.
pero Samuel lo presionaba que las personas, de pronto su liderazgo ya se veía un poco débil. Saúl, perdón, ya vio que Samuel nada que llegaba, que el ejército que estaba contra él era grande, y entonces Saúl comete el primer error. Versículo 9 dice: entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Primero, ¿qué pasó acá? Lo primero es que Samuel decide hacer las cosas a su manera y rechaza la autoridad, gracias mi hermanita Lucía, rechaza la autoridad de Samuel, ¿cierto? ¿Qué empieza a hacer él? Saúl empieza a ver la deficiencia de su autoridad. Y ese es un error que a veces cometemos nosotros. Digamos que en el mundo es normal ver las autoridades, verle los errores y decir: usted no sirve, presidente no sirve, bajémoslo de allá, no sirve. Pero en el reino de Dios dice que las cosas son diferentes, que todas las autoridades en este mundo, ninguno son perfectos, ¿cierto? Pero que merecemos a ellos el respeto y la sujeción. Obviamente que si hay cosas que van en contra del Señor, pues no. Pero lo primero que hace Samuel ahí es rechazar la autoridad de Dios y empieza a ver como la deficiencia. Venga, Samuel se demoró mucho. Samuel ya no hace las cosas como antes, no sé, empieza a criticar. ¿A quién? A Samuel. ¿Y qué hace? ¿Cierto? Él mismo hace el sacrificio. Entonces, primero él rechaza esa autoridad y segundo, desobedece, hace un sacrificio. Y esto es supremamente importante porque las personas que debían hacer los sacrificios no eran los reyes. De acuerdo a la ley de Dios, ¿quiénes eran los que hacían los sacrificios al Señor? El sacerdote, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasó? Allí desobedeció. Mis hermanos, ¿algunas veces ustedes se han sentido intimidad? Saúl se sentía intimidado por todo lo que estaba pasando. ¿Y sabe qué pasa? La intimidad nos quita la confianza en el Señor. Porque queremos, no, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? No, yo tengo que hacer algo. Y empezamos a confiar en nuestras propias capacidades, empezamos a confiar en nuestra propia experiencia, decir, igual yo soy el rey, igual yo, pues podría pensar Saúl, yo soy el rey, yo aquí es el que tomo decisiones, yo voy a mirar qué hago, y lo hizo. ¿Cierto? Empezó a confiar en su propia experiencia. A veces nos pasa, o no, lo digo, a veces a mí me pasa, ¿cierto? Cuando la primera vez que el Señor me llamó para que hablara y predicara, tenía que orarle al Señor, orar, Señor, muéstrame que yo no quiero hablar lo que tú no quieras que yo hable, Señor. Pero si pasan 10 años y dice, ay no, yo ya sé, voy a enseñar ahí, ay, ese que enseñé hace un año, y ya confío en qué, en mi experiencia, en que ya lo hice, en que yo puedo venir y predicar, ¿sí? Y ya no lo hice bajo la guianza del Señor. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer nosotros? Obedecer. Dice la palabra, dice aquí, Saúl era un hombre conforme al corazón de Israel. No era un hombre conforme al corazón de Dios, sino un hombre conforme al corazón de Israel. Lo que a él le interesaba era la imagen, el prestigio y cosas que buscaban los hombres. Pero ahora Dios le daría a Israel un hombre conforme a su corazón. Vamos a mirar versículo 13 y 14. Que si alguien se está durmiendo, mírelo así, mire el que está a su lado, pellizquelo, den una sonrisita y despiértelo. Eso, diga, no se duerma. Entonces, versículos 13, dice, ¿qué pasó? Llegó Samuel y vio lo que pasó. En el versículo 13 dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente, ¿qué has hecho? No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Qué le estaba diciendo? Si tú hubieras obedecido, todas tus generaciones serían rey hasta los siglos de los siglos. ¿Cierto? Versículo 14. Mas ahora tu
reino no será duradero. Hasta ahí llegó la alegría. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Jehová se buscó una persona. ¿Quién era esa persona? El rey David, ¿cierto? ¿De quién es descendiente el Señor Jesucristo? Del rey David. A él se le confirmó el reinado por los siglos de los siglos. Y un hombre que tiene un corazón conforme a su corazón es un hombre que teme a Dios. Mis hermanos, yo le preguntaba al Señor y le decía, Señor, aquí a Saúl, miren, yo leo esta historia y me da temor y temblor. Me preocupa, porque uno dice, Señor, he visto tu gloria, pero si yo no estoy alerta, si yo no estoy firme, puedo terminar como este hombre, ¿cierto? Por eso dice la palabra de Dios que debemos estar, ¿qué? Velando como un guardia, atentos. Imagínense un soldado que ha ganado miles de batallas excelentemente bien y un día se levantó cansado y no se puso la armadura y le dio pereza y ese día vinieron y lo sitiaron y hasta ahí llegó el soldado y pueda que haya tenido 1000 victorias, pero hasta ahí le llegó. Nosotros hemos de perseverar en caminar con el Señor, en no olvidarnos que de dónde Dios nos sacó, no olvidarnos que todo lo que somos y tenemos de Él lo hemos recibido, ¿cierto? Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 3. Dice, ¿alguien que me ayude a leerlo, por favor? Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te hiciese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Después hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y a mulos de pecho, vacas, ovejas, camellos y aves. Amén, gracias. Entonces aquí hay otra instrucción y le dice que vaya y acabe con el pueblo de los amalecitas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Miremos en el versículo 7 al 9. ¿Qué hace Samuel? Pero mire lo que dice en el versículo 1 que leyó mi hermana. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. ¿Qué quiere el Señor? Que estemos atentos a su instrucción. Atentos. No a mí, no a la palabra de Dios, a lo que Dios quiere decirte. Y Samuel como que sabía y le dice, venga, escuche bien lo que le voy a decir, escuche bien lo que usted va a hacer. Está atento a las palabras, pero Saúl no estuvo atento a las palabras. Yo leía un texto, se los voy a leer, si quiere, no lo busque. Está en Isaías 66. Creo que ya me ganó en buscarlo. Isaías 66. Mire lo que dice, lo leí esta semana. Dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Y que tiembla a la palabra. Que no menosprecia las palabras de Dios. Que no menosprecia, sino que tiembla ante su instrucción, que dice, Señor, yo tengo que hacer algo. Iglesia, no nos conformemos a nuestros pecados, no nos conformemos a lo que somos. Temblemos ante la palabra con desesperación, digámosle, Señor, ayúdame, ¿qué hago? Yo no quiero seguir viviendo así, Señor. No quiero levantar mis manos, pero al tiempo estar hablando como hablo, adorarte y cantarte, pero al tiempo estar haciendo lo que hago y diciendo lo que digo, Señor. Quiero temblar ante tu palabra, Señor. ¿Saben? Eso es tener un corazón humilde.
humilde de espíritu. Humildad no es ser pobre, humildad es decir, Señor, ¿qué hago? Te necesito, Señor. Hay vileza, hay pecado en mi corazón, Señor. Si tú no haces algo conmigo, Señor, estoy perdida, estoy perdido. Ayúdame. Eso es temblar ante su palabra. Amén. Hay que temblar a su palabra. Hay que temblar porque a Saúl se le olvidó. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 2. Del 1 al 2. Vamos a leer primero Hebreos 13. Hebreos 13. Capítulos 7 y 8. Versículos 13 y 8. Ay, Señor Jesucristo, yo estoy perdida. Ya, espérenme una horita. No entiendes. Ya, 3, es Hebreos 3, versículos 7 y 8. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Mire lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu, mis hermanos, no se duerman. Está atento a la palabra. Ya casi. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Dígale, Señor, ablanda mi corazón. Dígale en esta hora, Señor, ablanda mi corazón y pueda oír tu voz. ¿Saben? El Señor no te necesita. Él no necesita de ti. Él te llama, Él te grita, Él te está llamando porque eres tú quien necesita del Señor. Soy yo la que necesita del Señor. Soy yo el que dice, no endurezcas tu corazón. Oye mis palabras, ¿cierto? Mire lo que sigue diciendo. Vamos ahora sí a leer el capítulo 4, versículo 1 de Hebreos. Hebreos 4, 1 al 2. Dice, temamos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Temamos. ¿Qué le faltó a Saúl? Saúl ya estaba perdiendo el temor de Dios. Ya no había temor de Dios. A veces nos pasa, ¿cierto? A veces como que estamos tan acostumbrados a ir a la iglesia, a hacer esto, a hacer aquello, a orar. Ay, Señor, pero nuestros corazones fríos, con enojo, con rencor, con rabia, con celos, con contienda. Pero, ay, Señor, te alabo y te bendigo. Ay, me voy para la iglesia, Señor, pero mi corazón frío, lejos, distante. La palabra de Dios dice, porque con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Su corazón está lejos. Dígale, Señor, despierta mi corazón. Despierta. Yo le digo, Señor, despiértame de todo sueño de muerte, Señor. No quiero morir en ese sueño. No quiero pensar que todo está bien cuando no está bien, Señor. En lo profundo de mi alma, Señor, tú lo sabes, te necesito. Despiértame de este sueño. Amén. Y dice la palabra de Dios aquí, temamos. No sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Temamos. Y el autor de Hebreos dice, no hay sea que creyendo que lo vamos a alcanzar, no lo alcancemos. Temamos. No hay sea que creyendo que vamos directico para el cielo, no lleguemos. Temamos, dice el Señor. Y dice, ¿y sabe por qué ellos no lo alcanzaron? Porque oyeron la palabra, pero no iba acompañada de fe. Ellos pensaban que eran solo palabras, que se las llevaba el viento. Pero la palabra de Dios dice que ni una tilde ni una jota dejará de cumplirse. Y así como se prometió que Cristo vendría y vino hace 2000 años, vendrá, volverá. Y así no venga y vuelva, nosotros no vamos a estar aquí toda la vida, mis hermanos. No vamos a estar aquí toda la vida. Entonces,
A Saúl le pasó, hoy leí alguien en el estado, y decía, cuando las personas aprenden a caminar, casi siempre se deshacen del bastón que los ayuda a mantenerse en pie. Y yo digo, Señor, ayúdanos. Porque cuando aprendemos a caminar, tenemos la autoridad de Dios como la tenía Saúl, a hacer en su nombre miles de cosas, se nos olvide quién es el que nos dio todas las cosas. Y vamos a terminar con, allí vaya por favor, a Primera de Samuel y terminamos. Primera de Samuel. Ay, Señor. Primera de Samuel 15, ¿cierto? Primera de Samuel 15. Versículos. Vamos a leer el versículo. El 9, sí. Vamos a leer el 8. Sí, gracias, mi hermana Lorita, el 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, o sea, al rey de los amalecitas, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Se acuerda? Las palabras del Señor. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Vamos a leer versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú. ¿Cómo estaba Saúl? Bien. Saúl, él había hecho lo que había hecho, pero él estaba tranquilo, conforme. Él no veía, ¿saben? Cuando tenemos dureza en nuestros corazones, nos es tan fácil ver los errores de los demás, pero no los nuestros. Él estaba así, ciego. Para él no había hecho nada malo, yo no he hecho nada malo. Entonces lo recibe bien y le dice, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Tenaz. Mire, eso es lo más peligroso. Mire, yo oro por mi hija y yo oro por los niños y los jóvenes de esta iglesia. Y mi oración es, Señor, yo sé que ellos van a cometer errores porque no son perfectos, pero que jamás estén contentos con sus errores. Que siempre tú les muestres que te fallaron, Señor. Que ellos siempre entiendan, haya temor en su corazón y puedan decir, fallé, la embarré, cometí un error. Pero no que hagan las cosas como si... no, todo el mundo lo hace, yo también lo hago. ¿Y qué dice Saúl? Saúl dice, yo he cumplido la palabra de Jehová. Versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Mis hermanos, Saúl, la palabra de Dios en Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿El que qué? El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Encubriendo, ¿sí? O sea, no, yo cumplí. Dijo, no, pues yo lo hice y sí dejé algunos animales vivos porque es el sacrificio del Señor, para el sacrificio de Jehová. Un hombre se llama, no encontré el nombre, pero el apellido, él dice lo siguiente. Él dice, bueno, se me perdió. Cuando lo encuentre les digo. Pero él dice algo como ¿cómo vas a ofrecer sacrificio al Señor contra el Señor? ¿Sí? ¿Cómo vamos a ofrecer sacrificios a Dios que son contra Dios?
¿Cómo queremos ofrecer sacrificios a Dios desobedeciendo sus instrucciones? O sea, no es elocuente, ¿cierto? Mire lo que dice Samuel. Samuel lo corrobora en 1 Samuel 15:22. Dice, vamos al 20. Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Él vuelve y recalca y dice que él obedeció la voz. Y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel, ¿qué hizo? Caso al pueblo, compaginar con el pueblo, querer agradarle al pueblo, ¿cierto? Ahí está el problema de nosotros los hombres, buscando siempre aprobación en las personas. Pero la Biblia dice que busquemos ser esos obreros aprobados por Dios, no por los hombres. ¿Quién había puesto a Saúl a reinar? ¿Los hombres que estaban ahí con él? No, Dios. Pero él buscaba la aprobación de los hombres. Y dice la palabra que busquemos la aprobación ¿de quién? De Dios. Y que no tendremos entonces de qué avergonzarnos. Y Samuel le responde: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Yo quiero contarles algo con el permiso de Marcelita. Pero esta semana, o ayer o antier, no me acuerdo, hablábamos y yo vi a Marcela, ¿yo qué tienes? Entonces Marcelita me decía, Paz, hay un versículo que dice, se los voy a leer, perdón el tiempo, pero sé que es importante. Ella me lo dijo en sus palabras, pero yo se los voy a leer y los hemos leído aquí muchas veces. Ella me dice, Paz, hay un versículo que dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y Marcelita me decía, me siento miserable. Siento que sí hay cosas, que hago cosas, pero aún me siento miserable. ¿Sí? Siento que... Y yo pensaba y decía, Marcelita, y le dije, yo también he meditado en esa palabra. Estos días he orado por la palabra que sigue diciendo, no ese versículo, yo meditaba por el que sigue, donde dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Y yo le dije, Marcelita, el Señor quiere que compremos de él oro refinado. Y ella me dijo, y Señor, ¿cómo hago para comprar ese oro? ¿Cómo hago para no apagarme? ¿Cómo hago? No sé si usted lo pregunta, yo le digo, Señor, para mí no es fácil venir y predicar tu palabra cuando sabes las cosas que hay en mi corazón y me siento a veces miserable. Lucho con cosas. Mi esposo me conoce más que todos ustedes, pero le digo, Señor, ¿cómo compro de ti ese oro? Yo lo quiero. ¿Cómo compro de ti esos vestidos blancos? Yo quiero agradarte a ti, Señor. Yo no quiero agradar al pueblo y a veces lo hago. Igual que Saúl. Por eso la palabra de Dios dice, y me daba esta palabra el Señor que está en Hebreos, dice, Hebreos 12, 28, 29, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. Mire, el Señor nos dio lo mejor, como a Saúl nos ha dado lo mejor. Nos llama hijos, nos llama reyes, amados. Muy amados te llama el Señor, mis hijos en quien yo me complazco. Y hemos recibido un reino inconmovible, vida eterna.
lo mejor es que tenemos, lo mejor que yo puedo tener es a Él. Y dice el Señor, dice acá, tengamos gratitud. Y yo creo que esa es una manera de ir por ese oro refinado. Tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumido. Sí, Dios nos ha dado un reino inconmovible, pero así como nosotros lo desechamos muchas veces, Él puede llegar a desecharnos, no por injusto. Él ha tenido tanta misericordia de nosotros, tanta, y la seguirá teniendo, y yo no me quiero quedar sin esa misericordia. Yo no sé usted, no sé usted, pero yo no me quiero quedar sin Él. ¿De qué sirve ganar todo el mundo si perdiera mi alma? Dice la palabra. ¿De qué sirve ganarme la aprobación, el wow de todo el mundo y que el Señor me diga yo no te conozco? No, yo no quiero eso. ¿Qué quieres tú para tu vida? ¿Qué hay que hacer? Humillarnos, humíllate en este momento. Dile, Señor, yo te quiero a ti. Ahí tal vez cierra tus ojos y dile, Señor, yo estoy aquí por ti. O tal vez no estoy aquí por ti, pero tú me has traído y no creo que sea casualidad que yo esté aquí. Pero Señor, llena de gratitud mi corazón y pueda entender lo que tú hiciste por mí, para que yo lo valore, lo aprecie, lo retenga como lo más preciado de mi corazón, como un vaso que por nada se puede romper, que yo pueda así tomarlo en mis manos y no soltarlo, Señor. Señor, yo te quiero a ti. Yo oro y te ruego que pongas esa pasión por mí, que nunca los afanes de este mundo, que nunca la vanagloria de este siglo, Señor, me hagan olvidar de lo que tú hiciste por mi vida, de dónde me sacaste, y que lo que tengo tú me lo diste, Señor. De ti lo he recibido, Señor, que nunca se me olvide. Mis ojos estén bien abiertos. Señor, yo no quiero ser esa mujer, ese hombre desnudos y ciegos, Señor. Abre mis ojos, unge mis ojos con ese colirio para que yo pueda verte, Señor. Unge mis ojos. Dame de ese oro refinado, de ese oro que me afina, de ese oro que me pule, Señor. Así cueste, Señor. Así cueste. Dame la fuerza para resistir, Señor. Dile, dame fuerza para resistir, Señor. No podemos darte a ti nada que no cueste. Tu palabra dice que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque el Señor quiere y ya. No, porque el Señor tiene promesas eternas. Pedro le decía, Señor, ¿a quién iré? ¿A quién más? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú eres el único Dios verdadero. Solo tú eres quien sustenta todas las cosas. Tú eres el que decide que esté aquí, que viva hoy. Señor, ¿a quién más iré? Señor, ayúdame a resistir y a ser ese hombre valiente, a ser esa mujer valiente, Señor, que persevera aún en las glorias, no se deja envanecer por las victorias, sino que permanecemos humillados ante tu presencia, que vemos tu gloria y siempre decimos, no es mía la gloria, es tuya la gloria, Señor. Aún en mí hay vileza, aún necesito de ti todos los días hasta que me vaya de esta tierra, Señor. Entienda cuánto te necesito. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Iglesia, necesitamos levantarnos a clamar por ese despertar. Necesitamos despertar ahora mismo, ya no más. Que tú te levantes allí a solas con el Señor y le digas, ya no más, Señor. Señor, no quiero vivir como Saúl pensando, he obedecido, he hecho, he orado, he ido a la iglesia, he hecho esto y aquello, pero tú conoces mi corazón. Te necesito todos los días, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Te damos a ti el honor y la gloria, porque tu palabra es vida, vivifica, rompe, quebranta todo corazón de piedra, y tú hoy creas corazones de carne, corazones temerosos de Dios.